Principio de la doble instancia. Historia. Debemos partir por Roma, con el llamado proceso formulario de la época imperial, en donde se llevaban los litigios primero ante el iudex o pretor magistrado como primera instancia y posteriormente, cuando exista disconformidad, se podía impugnar la sentencia ante el emperador. De aquí es que surge el llamado efecto devolutivo como tal, ya que se le entregaba el proceso al emperador dándole de vuelta la competencia que le había prestado al magistrado pretoriano. Otro gran antecedente es que se conoce, según la doctrina, como las raíces abstractas de este principio a los últimos años de la corona francesa, es decir, en las contiendas de la Revolución Francesa. Cerca de los años 1790, los ciudadanos franceses, cansados de las decisiones arbitrarias e injustas del monarca y la nobleza del poder absolutista, desde las épocas del Rey Sol al comienzo de ese siglo hasta el imperio de Luis XVI, los ciudadanos franceses exigían un mecanismo que les permitiera defender su derecho, que presumían violado después de haber sido sentenciado. La solución de los franceses fue la invención del recurso de casación, que no es una medida de otra instancia, sino una solución extraordinaria de corregir los errores de derecho. Este país perfeccionó sus mecanismos procesales durante la Revolución hasta el año de 1837. En España también hubo una alta influencia de esto en el siglo XIX, pero a pesar de la lucha por ese principio, los gobiernos póstumos a las guerras de independencia en cada país se figuraban cada vez más autoritarios, lo que hacía cada vez más negro este principio. Pero no sería sino hasta los años póstumos a la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Civiles y Políticos, que ya empezaba a establecer principios de garantías judiciales, como lo hace en su artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Esta disposición fue emitida el 10 de septiembre de 1948. ¿Qué significa este principio? La instancia principalmente se caracteriza porque de una parte comprende toda la fase o grado del proceso efectuado por un funcionario judicial y de otra por corresponderle decidir en forma amplia sobre la cuestión debatida. Se habla de primera instancia para referirse a la comprendida desde que se inicia el proceso hasta cuando se profiere la correspondiente sentencia. La segunda se surte ante el superior jerárquico en virtud del recurso de apelación y va desde que éste se admite hasta que se decide mediante la correspondiente sentencia. En una y otra sentencia, es decir, tanto en la que se decide en primera y en segunda instancia, el juzgador goza de autonomía para decidir en el marco señalado o establecido por la ley. Por tanto, este principio tiene por objeto que el funcionario jerárquicamente superior con mayor conocimiento y experiencia pueda, en virtud del recurso de apelación, revisar la providencia del inferior y subsanar los errores cometidos por este. Por otra parte, el recurso de casación, al igual que la apelación, forma parte del proceso, por abarcar una actuación realizada por un funcionario judicial, pero a diferencia de ella, no tiene condición de instancia, porque como medio de impugnación extraordinario, solo faculta al juzgador para pronunciarse sobre la causal invocada. Sin embargo, debe proferir la sentencia de reemplazo, en este caso, obra como juzgador de instancia. Marco legal del principio de la doble instancia. La Constitución Política consagra expresamente el principio de la doble instancia en los artículos 29, 31 y 86. Estas normas indican en su conjunto que el principio de la doble instancia no tiene un carácter absoluto, en el sentido de que necesariamente toda sentencia deba tener la posibilidad de ser apelada, más aún cuando el artículo 31 de la Constitución faculta al legislador para introducir las excepciones que considere procedentes a dicho principio. Sin embargo, esto no significa que el legislador esté en completa libertad de excluir la doble instancia para cualquier tipo de procesos, puesto que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el legislador debe respetar ciertos parámetros mínimos al momento de decidir que un determinado proceso estará sujeto a impugnación. La Corte Constitucional ha indicado que es necesario estudiar cada caso individual para determinar la constitucionalidad de las exclusiones de la doble instancia, pero al mismo tiempo ha precisado ciertos criterios que deben ser respetados por el legislador para que su decisión de someter un procedimiento o acto procesal a trámite de única instancia no riña con la Constitución. Estos criterios son los siguientes. Primero, la exclusión de la doble instancia debe ser excepcional. Segundo, deben existir otros recursos, acciones u oportunidades procesales que garanticen adecuadamente el derecho de defensa y el derecho de acceso a la administración de justicia. Tercero, la exclusión de la doble instancia debe propender por el logro de una finalidad constitucionalmente legítima. Y cuarto, la exclusión no puede dar lugar a discriminación. En el principio de la doble instancia también se habla acerca de 4 excepciones fundamentales.
La propia Constitución establece varias excepciones cuando consagran procesos de única instancia. Para referirnos a ellos, tomamos estos casos tales como el primero, que es el presidente de la República, los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, está también el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, el fiscal general. Pueden ser acusados ellos por la Cámara de Representantes ante el Senado. Es allí donde miramos o se mira o se emite un fallo de única instancia que los absuelve o condena. Y en estos casos les puede imponer solamente las penas de destitución o privatización temporal o definitiva de los derechos políticos. En segundo punto tenemos que el juez penal de los congresistas es la Corte Suprema de Justicia. Así se mira o se contempla en el artículo 186 de la Constitución. Por su parte, el artículo 235, numeral 3, confía a esta Corte la investigación y el juzgamiento de los miembros del Congreso. En tercer punto, tenemos también que es de única instancia el fallo del Consejo de Estado sobre una pérdida de investidura de un congresista. Por último, a la Corte Suprema de Justicia corresponde, según el artículo 235, numeral 4, juzgar previa acusación de la Fiscalía a los ministros de despacho, al Procurador General y por último podemos mirar los almirantes de la fuerza pública, ya que esto o por los hechos punibles que se les imputan.